cosas. Arrancamos, si les parece, con las 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber que pasaron en el campo esta semana. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Arrancamos entonces con las 5 cosas que tenemos que saber. La primera es que hay más problemas para la soja por la lluvia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que la lluvia había demorado un poco la siembra de la soja, pero que de todos modos había buen ánimo y las predicciones hacían creer que de todas formas iba a llegar bien a sembrar en fecha? Bueno, parece que el panorama cambió un poquito. Esta semana se conocieron 2 informes, uno de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el otro de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dicen que por la lluvia ya hay preocupación en buena parte del país y que se cree que puede haber problemas para completar en la fecha ideal la siembra de la soja. De hecho, habíamos dicho en esto de la ventana de la siembra y demás que la fecha ideal era hasta el 20 de noviembre, o sea, hasta el jueves, hasta antes de ayer. Bueno, desde la Bolsa de Cereales lo que decían esta semana en su informe semanal es que la campaña está mostrando una demora del 11% respecto del año pasado y que todavía hay zonas incluso donde directamente no se pudo empezar a sembrar por la falta de condiciones de suelo, no hay piso, digamos, entonces no se pudo empezar a sembrar. En la Bolsa de Comercio de Rosario también analizaban cómo va la siembra, pero en este caso desde la variable área, y decían o reportaban que en la región núcleo todavía faltan sembrarse 1.000.000 de hectáreas. Es muchísimo la superficie en la que todavía falta sembrarse. En esto que decíamos, se está cerrando la ventana. Bueno, ahora ya se cerró. Se está cerrando, decía el informe que salió antes del jueves. Ahora ya se cerró la ventana que era hasta el 20, hasta antes de ayer. La soja de primera en la región núcleo avanzó al 70%. Esto lo que marca es un retraso respecto de los ritmos habituales. Son 25% menos de lo que era el año pasado y 18% por debajo de las últimas 5 campañas. Algunos datos que colaboran con esta situación y que tienen que ver con las inundaciones, un tema que venimos siguiendo de cerca acá en Rivadavia Agro, es que obviamente la situación más crítica se concentra en las zonas más afectadas por los excesos hídricos. ¿Dónde es esto? En el centro oeste bonaerense. Allí había un informe esta semana de CARVAP, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que decían que la cuenca del río Salado está atravesando una de las crisis más severas de los últimos 10 años. Sobre un área de 17 millones de hectáreas, se estima que casi 6 millones quedaron fuera de producción. 2 millones están bajo el agua y casi 4 millones no pueden trabajarse por falta de piso. 4 millones de hectáreas. Muchísimo. Es mucho, mucho de verdad. Hay caminos cortados, hay accesos intransitables. Bueno, lo que decía CARVAP era que se hizo un cálculo de pérdidas y da más de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares es lo que por ahora CARVAP viene estimando en pérdidas de lo que no se va a poder producir por las inundaciones, sobre todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. De vuelta, en un ratito vamos a charlar con un representante de la sociedad, el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, para que nos cuente cómo es la situación hoy en una de las ciudades, en uno de los puntos más comprometidos por el agua. Escuché a Tommy, justo llegó un mensaje A que ver. decía, bueno, buen día, felicitaciones por el premio. Martín de General Las Heras, acá 9 grados, mucha agua para mi gusto, estoy esperando para poder
hacer la cosecha de trigo. Empezar a Exactamente, cosechar el con tiro. esto que decías de no había piso. Bueno, Exactamente. en general Las Heras dice Lo mismo que Martín. rige para la soja, no hay piso para sembrar, bueno, menos hay piso para cosechar, los que están Exacto. terminando de cosechar la fina. Segundo punto es que se disparó el precio de la carne. En las últimas 3 semanas, la carne vacuna aumentó entre un 12 y 13%. Lo hablas con cualquier miembro de la cadena de la carne y medio que te convalida esto. Y ni hace falta. Si vas a la carnicería, no sé, Sofi, si está yendo mucho Sí. a la carnicería, te das cuenta que el asado subió bastante. En mi caso particular, yo voy siempre a la misma carnicería en Villa del Parque, y el asado pasó de 10-11 a 14-15. Así Sí. fue el aumento. Y en el mío aumentó, por ejemplo, mucho el pollo, porque se ve que hay Claro. se está haciendo como conversión. Sabemos igual hoy en día que está bastante palo y palo el consumo de pollo y consumo de Sí. carne vacuna. Pero bueno, en términos de precio, es como que uno arrastra al otro. Si uno sube, el otro, por lo Exactamente. menos en mi barrio, siempre está aumentando y está tanto más caro. Sí, sí, en todos lados pasa lo mismo. Sé que un aumento, o sea, sube uno, la gente se vuelca a consumir el otro, sube el otro, entonces se va emparejando. Bueno, eso es lo que vemos nosotros en nuestro termómetro personal, y que imagino que muchos de los oyentes también les pasará porque irán a la carnicería. Ujú. Pero si nos vamos a números y relevamientos un poco más oficiales, bueno, hay también. Están los registros de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, que dicen que desde septiembre, es decir, en los últimos mes y medio, 2 meses, en las carnicerías, por ejemplo, del oeste bonaerense, que son las que se suelen usar como termómetro, hay cortes que ya subieron entre el 30 y el 55%, que me hace sentido con esto de que decía yo que el asado en mi barrio pasó de 10, 11 a 14, 15, es entre un 30 y un 50 la diferencia. La tira de asado, según este reglamento, subió 48, el asado americano 55, matambre 41, vacío 22, bastantes. Los precios, sobre todo si se compara versus la inflación, que fueron en los últimos 3 meses acumulados 6, creo, más o menos, Correcto. entre 2 y piquito y un poquito más, alrededor del 6, si saltan el 50%, es muchísimo la diferencia. ¿Por qué está pasando esto? Nos preguntaremos. Bueno, hay menos hacienda disponible. Hay mucho ganado liviano que está volviendo a los feedlots para sumar kilos con destino exportación. Y aparte hay algo que me contaban esta semana de aumentos estacionales. Se está acercando fin de año, se está acercando las fiestas y la carne sube por oferta y demanda. ¿Te acordás, Sofi, cuando entrevistamos a Marito, el carnicero? Sí. ¿Cuándo fue? ¿El primer año o el año pasado? No El me acuerdo. primer año. El primer año, Ujú. que nos decía un influencer carnicero que nos decía, bueno, cuando llega septiembre, octubre, si tenés algún lugar en el freezer, comprate un peseto. Sí, exacto. Comprate un pesetito para hacerte el tiltoné de fin de año, porque después va a subir. Y Correcto. pasa, más allá de temas de stock, de temas de exportaciones y demás, la realidad es que la carne tiende a subir cuando llega fin de año, así que el consejo es estoquearse antes. Las ventas, dicen los reportes, no bajaron. La misma gente que hizo este relevamiento fue anotando, por ejemplo, que en los primeros 15 días de noviembre, o sea, los 15 días de este mes, se vendió lo mismo que en los primeros 15 días de octubre, obviamente con los precios anteriores. Es decir que la gente está convalidando estos aumentos, Ujú. más allá de algún viraje hacia el pollo o hacia otras comidas. Se está convalidando, no está cayendo, no está mermando la demanda. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas, porque se espera otro aumentito más, entre un 5 y un 8%. Ahora sí, 100% relacionado con oferta y demanda respecto de las fiestas. Así que lo que decía nuestro amigo Marito el carnicero, Correcto. vayan y comprense un peseto y métanlo en el freezer. Tercer punto de las cosas que para mí tienen que saber esta semana. Vicentín, otra vez la pelota al patio, le puse, como A decía ver. mi papá, porque en un rato igual vamos a hablar con un abogado muy importante en el caso, pero quería contarles un poco cómo viene el tema para conocer la noticia y también para entender un poquito más de qué va la entrevista que vamos a hacer sobre el final del programa. El juez Fabián Lorenzini dictaminó hace algunas semanas, ya lo venimos contando bastante, que Grassi Sociedad Anónima
Sociedad Anónima fue la primera en comunicar que consiguió los avales para quedarse con el Crampdown de Vicentín, con el salvataje. Había conseguido el aval de la mitad más uno de los acreedores y 2/3 de la deuda total. Eso ya lo sabíamos, pero yo les había dicho, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, que la novela podía seguir, pues Vicentín. Y adivinen qué pasó. Sí, la novela va a seguir. La semana pasada habíamos dicho que la justicia había determinado 5 días para presentar impugnaciones, es decir, esto de hablen ahora o callen para siempre, en lo que respecta a los avales conseguidos por Grassi. Bueno, aparecieron más de 50 impugnaciones el jueves, que era uno de los últimos días, con muchas críticas, obviamente, primero que nada de parte de Molinos Agro y Luis Dreyfus Company, que eran la otra, el otro competidor que quería quedarse con Vicentín, pero después aparecieron unos cuantos, aparecieron bancos, apareció la Unión Agrícola de Avellaneda, apareció Bresur Cereales, Mosquearello, bueno, un montón de nombres conocidos en el agro que fueron acreedores que son acreedores de Vicentín, con impugnaciones respecto de los avales que consiguió Grassi. La más fuerte es, decía, la de Molinos Agro y LDC, que dicen que el cálculo que hace Grassi para quedarse con los avales no debería haber sido tenido en cuenta, porque hay empresas controladas por Grassi, como por ejemplo Commodities Sociedad Anónima, que son parte de Grassi, con lo cual se votaron a sí mismos, y eso dicen que está prohibido por uno de los artículos de la ley de concursos y quiebras. El abogado con el que vamos a hablar dentro de un rato es el abogado justamente de esta empresa, de Commodities Sociedad Anónima. Así que vamos a tratar de aclarar esta situación. ¿Qué pasa? Bueno, ahora se esperan un par de días más. La justicia le dijo a Grassi que tiene otros 5 días para contestar estas impugnaciones. Eso después va a pasar a la sindicatura y después la justicia va a tomar una determinación. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Parece que recién en 2026. Bien. Parece que recién en el año que viene, así que paciencia, y en un ratito vamos a ver si podemos aclarar un poco más este panorama. Cuarto punto, Europa sigue pateando su propio quilombo. El quilombo que ellos mismos generaron. Se venía especulando, ya la Unión Europea estaba considerando volver a posponer por otro año más, como había pasado en 2024, el reglamento 1115 de antideforestación, debido a las complicaciones que representaban esta iniciativa. Sofi lo contó un montón de veces. De hecho, hiciste entre nos, ¿no? De esto. Varios de esta exigencia que está buscando imponer la Unión Europea, que dice que cualquier producción que importen desde cualquier parte tiene que tener un certificado de trazabilidad de que fue producida en un lugar que no fue deforestado, ¿verdad? ¿Es más o menos así? De 2022 para esta fecha. De 2022 para acá. Y el problema que tiene Argentina es que la mayor parte de la producción, por ejemplo, de soja se hace en la pampa húmeda, que en realidad nunca fue forestada. Exacto. De hecho, si hay árboles es porque los metieron los propios gringos para tener un poquito de sombra. Exactamente. La deforestación ocurrió más hacia el norte, por supuesto. De hecho, no lo negamos. En algunos casos se sigue haciendo, pero en la pampa húmeda no. Y bueno, ahí estaban también debatiendo cómo hacemos para hacer trazabilidad de eso que se envía en un lugar que nunca tuvo forestación, cómo lo demostramos. Bueno, el propio consejo que impulsa este aplazamiento dice que va a ser en principio de 1 año para la aplicación del reglamento a todos los operadores, hasta el 30 de diciembre de 2026, con una prórroga adicional de 6 meses para las microempresas y las pequeñas empresas. O sea, de mínimo 1 año más, o 1 año y medio más. Veremos qué pasa, no sé, el que viene. Igual todavía no está 100% definido, viste que van, vienen. Y bueno, y hace un tiempo, habíamos hecho hace un par de semanas, cuando dimos la noticia, después tuvimos que hacer una aclaración y decir que eso al final no era así, que eso había sido un comunicado de prensa, que bueno, había generado confusión, y ahora estamos volviendo a hablar de este asunto. O sea, que tan equivocado ese comunicado probablemente no estaba. En ese momento lo que se había dicho era que no estaba dada la puesta a punto de los sistemas informáticos. Claro. Iban a tener que, porque vos pensás, para poder enviar algo en un código QR que tenga esa trazabilidad, tenés que tener un sistema con la espalda de que lo pueda leer, almacenar esos datos, para que la información fluya entre el comercio y los países. Bueno, evidentemente no era tan así, que estaba todo realmente puesto a punto.
Bueno, quinto punto, el último, se volvió a complicar la situación de Basali. Otro conflicto que seguimos bastante acá entre septiembre y octubre es el de la fábrica de cosechadoras Basali, que esta semana volvió a escalar y abrió otro capítulo de tensión en Firmat, un pueblo de unos 20.000 habitantes al sur de Santa Fe. Se había contado bastante la historia de Basali en este programa, una empresa que en sus mejores épocas llegó a fabricar 1.000 cosechadoras por año. 1.000. Una locura. Un montón. Pero que bueno, después de un montón de crisis había llegado a manos de un empresario entrerriano en los últimos años, que también tuvo líos, pero que hace un mes nada más parecía que iba a mejorar todo. De hecho, iba a participar el propio gobierno de Santa Fe como veedor de que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, con jornadas reducidas en principio, para que vuelva a estar en funcionamiento, se consigan los insumos y el engranaje vuelva a moverse. Bueno, parece que nada de eso ocurrió en las últimas semanas. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, no se llegó a un acuerdo, no se está, según lo que dicen los trabajadores y lo que se desprende de esa reunión del Ministerio de Trabajo, no se están cumpliendo los plazos de los salarios adeudados de Basali. Son 280 los trabajadores de Basali que allí en Firmat ahora vuelven a estar a la expectativa de qué va a pasar, qué va a hacer la empresa y si el Ministerio de Trabajo va a tomar alguna medida al respecto. Seguiremos viendo qué pasa en esta empresa, que no te digo que es el termómetro, pero sí es un ejemplo más de una industria que este año y en los últimos años viene bastante complicada, que es el de la maquinaria agrícola. Hasta aquí, señores, las 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber de lo que pasó en el campo esta semana.